La cirugía de catarata es la primera candidata a ser realizada totalmente por un robot. Nos vamos al paro. Y nada más pisar la luna, en esa oscuridad sepulcral, flashes de luces. Ya está, primer DR en la luna. ¿Es bueno comer carne roja? ¿Nos fumigan? ¿La tierra es plana? ¿Hace falta llevar gafas amarillas? Y es que hace un mes se realizó la primera cirugía totalmente robotizada de catarata. El propio robot con su brazo mecánico estaba sujetando la pieza de mano del Faco. El tema de las gafas de sol, las gafas de filtro amarillo, las lámparas de luz roja, todo es una farsa. Y por tanto, en la Estación Espacial Internacional hay retinógrafo, OCT y oftalmoscopio. ¿Y oftalmólogo? Claro, necesitan financiación. ¿Y sabéis quién es uno de los 4 mayores inversores de esta empresa? Según el boletín oficial, un gran inversor corporativo no identificado. Madre mía, qué mala pinta tiene esto. Entonces me estás diciendo que estas gafas van a hacer falta en el espacio. Pues parece que sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo esto pierde credibilidad cuando hay intereses ocultos detrás. Y es que vamos a tener mucho trabajo en el espacio. Oye, y por si acaso, si nos quedamos en paro, ¿se puede invertir? No, es un fondo totalmente privado. Y todo esto constituye el síndrome neurooftalmológico espacial, Bueno, si es algo de oftalmología, tiene que haber siglas. SANS. La evidencia científica es abrumadora. Pero entonces, Álvaro, ¿estás insinuando que Marcos Llorente tiene razón? Bueno, si llevo las gafas será por algo, ¿no? Os voy a trasladar otra vez a 1969. No se sabía el año, No se sabía el año. pero yo sé qué pasó ese año, quizás. Eso es. Justo cuando Neil Armstrong estaba pisando la luna, que os contaba que Buzz Aldrin iba por detrás, y ponernos en esa situación de absoluta oscuridad, de silencio en el espacio, y Buzz Aldrin empieza a ver esos flashes de luces. Él incluso cuando volvió a la Tierra, pues en muchas entrevistas lo comentaba, que cuando estaba haciendo el viaje espacial pues notó esos flashes de luces, Neil Armstrong también. Entonces, bueno, yo os vengo a contar pues cómo funciona el ojo en el espacio. Al final, los seres humanos, queráis o no, el planeta Tierra, pues poco a poco vamos consumiendo todos los recursos y la evolución natural del ser humano es salir al espacio exterior. Ya lo estamos haciendo, incluso ya ir a otros planetas como Marte, ya se está hablando, ya hay proyectos hechos. Entonces, pues tenemos que entender como oftalmólogos cómo funciona nuestro ojo en el espacio. Desde luego, 100%, quizás nosotros no lo veamos, pero en algún momento habrá colonias humanas extraterrestres. Yo creo que eso es algo que será parte de la expansión humana por la galaxia. Y ahí, ¿qué labor vamos a tener los oftalmólogos? ¿Vamos a tener trabajo en esas colonias de Marte, de otras Vamos a tener sistemas? trabajo, y igual Marcos Llorente también le va muy bien su empresa. Ojo. Porque claro, la patología oftalmológica cambia completamente en el espacio. Igual que todo nuestro sistema biológico está desarrollado y adaptado a vivir en gravedad y a vivir en una atmósfera terrestre, pues los ojos también, desde que se han desarrollado, pues están desarrollados para funcionar en la Tierra. Entonces, bueno, volviendo otra vez a Buzz Aldrin, esos flashes de luces, se hicieron muchos estudios, pues después de que aterrizase el Apolo 11, viendo de por qué podía haber sido, y se llegó a la conclusión de que eran... O sea, que Buzz Aldrin era el típico paciente pesado que decía, por favor, miradme esto, no vaya a ser que nos has salga dicho Yo antes que mucha no eran vara. fotopsias. Sí, eran fotopsias. Eran fotopsias. En la Luna no fue solo él, o sea, Neil Armstrong también y el otro astronauta que iba con ellos, no exactamente el nombre también. Y se hicieron muchos estudios, se llegó a la conclusión de que eran rayos cósmicos del espacio, rayos protónicos, que estimulaban las células neuronales, incluso de la zona occipital y también de la retina. Y entonces es curioso porque, se fue un poco teorizó y luego se hicieron varios experimentos, y curiosamente ahora, cuando se está haciendo tratamientos de protonterapia en cánceres de tumores craneales y en tumores laríngeos, etcétera, pues esos mismos pacientes, durante se les da el tratamiento de protonterapia, también refieren ciertas fotopsias. Entonces, bueno, parece que algo ahí... Los protones son, en principio, capaces de estimular la retina. La retina o incluso las células neuronales directamente. Porque yo no sé si tiene algo que ver, pero en catástrofes nucleares de tipo Chernóbil, que había protones por ahí, no sé si había gente también que refería a este tipo de problemas. Pues mira, en la serie, me parece, como que veían... No sé. Pues lo dejaremos para otro podcast, lo investigaremos, porque yo la verdad es que eso no la había leído. Pero bueno, una de las principales cambios que hay en el espacio, claro, no tenemos atmósfera, entonces la luz ultravioleta y la luz solar pues inciden mucho más fuerte en los ojos. Entonces ahí es donde entra las gafas que lleva Álvaro ahora mismo, las gafas de protección solar, las gafas de sol, porque la incidencia de cataratas, tanto en el espacio exterior como en una futura colonia en Marte, la atmósfera de Marte es muchísimo más fina que la de la Tierra. Entonces la incidencia de cataratas va a aumentar exponencialmente. Vamos a tener muchas más cataratas corticales,
quirúrgicales mucho más precoces. Así que de momento no nos quedaremos sin trabajo. Va a haber que abrir una clínica en Marte. Sí, probablemente habrá que abrir una clínica en Marte. Y bueno, también hay muchos otros cambios oftalmológicos. Al final, todo el cuerpo humano hay una redistribución de todos los líquidos del cuerpo. Y entonces, ya cuando empezaron a estar los astronautas durante más tiempo en el espacio, pues empezaron a notarse distintos cambios en el ojo. El primer cambio que notaron fue que cuando estaban leyendo distintas cosas en el espacio, en las naves espaciales, cuando llevaban más de 3-4 meses en la Estación Espacial Internacional, principalmente, pues empezaban a dejar de ver de cerca. Y se dieron cuenta de que había una hipermetropización del ojo por ese cambio en los fluidos, y entonces tenían como una presbicia precoz. Sobre todo los astronautas, pues, que estaban en la edad de la presbicia tenían una presbicia precoz. Años ahí, eso es, en los ¿Qué 40 es lo que años. está sucediendo ahí? ¿El globo se hace Pues, más pequeño? Curiosamente, el globo se hace un poquito más pequeño y además parece que hay un aplanamiento de la córnea, y tampoco está muy claro porque todavía pues faltan muchos estudios, pero curiosamente ahora los astronautas que se van al espacio todos llevan unas gafas especiales con una graduación positiva, pues un poco preveniendo, porque no se sabe exactamente cuál es el cambio hipermetrópico que van a sufrir. Entonces se llevan varias graduaciones y luego en el espacio, pues según el tiempo que estén, pues las van probando, ¿no? Y bueno, eso es solo una de las pequeñas cosas. Luego hay un síndrome muy típico que ya se describió en los primeros viajes espaciales, que es el síndrome neurooftalmológico espacial, que se llama el SANS, que curiosamente, sí, todo tiene nombre. Cuéntame. ¿Cómo nos gusta a los oftalmólogos poner siglas a todos? Sí, Es que es siglas increíble. literalmente, de SANS, síndrome neurooftalmológico espacial. Y curiosamente, como en los fluidos hay una redistribución de los fluidos, pues el líquido cefalorraquídeo, que normalmente está en la zona lumbar, pues se distribuye hacia la zona cerebral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese líquido cefalorraquídeo aumenta la presión a nivel craneal y aparece un edema de papila bilateral, un papiledema. Inicialmente las teorías eran que era sobre todo por la redistribución del líquido cefalorraquídeo, pero bueno, luego se ha visto que es asimétrico, que hay factores genéticos que influyen, también la dieta, que si en la estación espacial hay mucha concentración de CO2 y favorece que aparezca más edema de papila. Entonces, bueno, parece que hay varias teorías, pero en general lo que aparece es un papiledema que incluso puede afectar a las células neuronales, pueden aparecer incluso exudados algodonosos en la retina, y que se relaciona con el tiempo que estás en el espacio. Es decir, cuanto más tiempo estás, pues mayor es el problema. Y curiosamente, claro, ahora los astronautas están 6 meses, pero cuando nos vayamos a Marte, que hay una gravedad totalmente distinta, o estemos 2 años en el espacio, pues va a ser un verdadero problema. Sobre todo de cosas que no sabemos. Por ejemplo, a lo mejor quizá para el glaucoma sea mejor, porque hasta donde yo sé, el gradiente transpapilar, que si aumenta la presión intracraneal, a lo mejor disminuye la incidencia y la prevalencia del glaucoma, pero a costa de otros problemas. Pues curiosamente en el tema del glaucoma hay cambios también muy peculiares. Si tienes un papiledema, poco te importa que Hombre, tengas menos pero riesgo. no todo el mundo tendrá un de desarrollar papiledema, no glaucoma. todo el mundo tendrá un papiledema. Pues bueno, se han intentado formas de disminuir ese papiledema, cosas que te comprimen las piernas para favorecer la redistribución de los líquidos, etcétera, pero bueno, nada ha dado grandes resultados. Pero curiosamente, hablando del tema del glaucoma, cuando las naves espaciales despegan, bueno, es que en la Estación Espacial Internacional tienen retinógrafos, retinógrafos? Sí, OCTs de papila, de mácula, Madre se mía. toman la presión entre ellos. Bueno, pondremos las fotos por aquí para que las veáis, pero ahí están los astronautas tomándose todo tipo de pruebas. Y curiosamente, cuando se despega, inicialmente hay una redistribución de la sangre y aumenta la presión venosa en los ojos. Entonces eso aumenta la presión intraocular transitoriamente durante unos días. Sin embargo, a las 2 semanas esa presión intraocular se gradúa y se estabiliza. Entonces, bueno, también es una forma curiosa de entender cómo son los mecanismos reguladores de la presión intraocular, porque además de entender cómo va a funcionar nuestro ojo en el espacio, igual nos sirve para tratar enfermedades como el glaucoma que tenemos aquí en la Tierra. La verdad es que todo este tema, ya me dices que hay un OCT, que hay un retinógrafo en la Estación Espacial Internacional, pero lo primero que pensaba es vamos a intentar convencer a la NASA o a la Agencia Europea para que nos lleve un oftalmólogo ahí a investigar. Yo me apuntaría, no sé si vosotros os apuntaríais. Yo desde Hombre, luego, yo sería mi claramente sueño. también. Sí. Pues además, recientemente la empresa SpaceX de Elon Musk ha lanzado hace un año, lanzó una misión que llevaba a un neurooftalmólogo para estudiar todos estos síndromes O sea, que en la ya propia misión. se O sea, que se nos han adelantado, Se nos chicos, han lo siento. adelantado.
Bueno, pero ya alguien ha puesto una pica en Flandes y ya, bueno, ya es algo con lo que hay que contar, de que, no, en la expedición tiene que ir un oftalmólogo. Es que es un problema serio, porque es un problema serio porque los astronautas pierden la visión hasta cierto punto en el espacio. Entonces, bueno, luego ya tocando varios palos se ha investigado toda la oftalmología, incluso hay un síndrome de ojo seco espacial descrito. Madre mía. El ojo seco espacial. El ojo seco espacial, porque hay una redistribución de la película lagrimal, de la secreción de las glándulas de meibomio y parece que hay una evaporación más rápida de la lágrima. Y curiosamente, un estudio curioso que he leído, comparaban también la alteración de la mirada en el espacio y comparaban imágenes de los astronautas en el espacio con imágenes suyas en la Tierra y medían pues la altura de la ceja, la distancia interpupilar, el tamaño, la posición de los párpados y se dieron cuenta que las cejas subían un poquito en el espacio, pues porque al final todo el peso de nuestro cuero cabelludo, de toda la piel de la frente, pues hace caer un poco las cejas. Sin embargo, los párpados parece que tienen una posición más funcional anatómica y no se mueven tanto. Así que, bueno, quién sabe, en la colonia de Marte, igual los oculoplásticos tienen menos trabajo y los cirujanos de polo anterior... No sé yo porque... La magia está en las cejas. Sí. Pero el tema realmente que tiene que preocuparnos desde el punto de vista oculoplástico es toda la redistribución de líquidos que hay, que ya los pacientes se quejan que por la mañana se despiertan con los párpados hinchados, con las bolsas hinchadas. Claro, en el espacio no hay gravedad. Es como estar tumbado todo el día, así que pues curiosamente la gente en el espacio tiene que tener más hinchazón en los párpados. Hay varios estudios, sobre todo muy recientes, que relacionan el aumento del edema en la grasa orbitaria con ese síndrome neurooftalmológico espacial y con la hipermetropización en el espacio, así que cuidado que por ahí pueden ir también los tiros. Seguiremos investigando. Sí, y así como dato curioso ya para terminar, que recientemente se hizo una selección de astronautas para ir de la Agencia Espacial Europea y uno de los criterios que no era excluyente era haber estado operado de los ojos, es decir, tener una PRK, un LASIK. No hay ningún problema, podéis ir al espacio. Álvaro, tranquilo, puedes ir al espacio, que estás operado, pero el resto a ver, no hay es que ningún sería problema. ridículo si no, o sea, con el criterio de eso, hay muchísimos pilotos que están operados, que se operan precisamente para no necesitar gafas, pues al final Lo que sí injusto. que te pedirán será una buena agudeza visual, así Claro, que en ese imagino que sentido sí. Eso es. es lo más importante. Sí.